Quiero que me acompañe por favor este día a la palabra del Señor, a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 2 de Hebreos. Dice, bueno, si quiere lea conmigo por favor desde el verso 1, leamos del verso 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo no escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando nosotros miramos en este capítulo de Hebreos, me llamó mucho la atención esta expresión, porque va muy de la mano con lo que hemos estado compartiendo durante todos estos días. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que, ¿qué dice? Que nos deslicemos. Con más diligencia. Diga conmigo, más diligencia. Diga que está a la par, más diligencia. ¿Sabe que ayer compartíamos algo? Tuvimos un tiempo hermoso con la congregación en un día familiar y tomamos un tiempo para meditar acerca de cómo al Señor le interesa en realidad cuando se revela y revela su salvación para nosotros. A lo largo de la palabra nosotros encontramos cómo al Señor le interesa la salvación no de una persona, sino la salvación de una casa. Y cuando vemos la salvación de una casa, vemos la salvación de pueblos. O sea, Dios siempre que afecta la vida de una persona, Él está pensando no en una persona, sino está pensando en el impacto que se va a reproducir. O sea, el impacto que va a llegar a través de esa persona a la que está siendo salva, a esa persona a la cual está tocando, a la cual está sanando. Vimos en el Antiguo Testamento varios versículos en los cuales una persona fue la que creyó. Vimos, Noé era justo en su generación y toda su casa fue salva. En el Cordero, cuando el ángel de la muerte pasa por Egipto, era un cordero por familia. Incluso veíamos ejemplos como Rahab la ramera, como ella vio una oportunidad de redención, pero no aseguró la redención de ella, sino que garantizó la redención de su casa, de su familia. Y la promesa incluso era: todos los que estén dentro de tu casa no les va a pasar nada, pero si se salen, como quien dice, ya no es nuestra responsabilidad, le dijo Josué. Ahora, hablando de la salvación, hablábamos precisamente, tomando referencia a este versículo de Hebreos, ¿cómo tendremos en poco, dice, una salvación tan grande? ¿Y qué es la salvación? ¿O por qué nosotros podemos referirnos a una salvación tan grande? Porque la salvación será tan grande para mí según el entendimiento que yo tenga de lo que es la salvación. O sea, decíamos la semana pasada, hemos llevado probablemente 15, 20 años en una congregación cantando canciones y celebrando que el Señor perdonó nuestros pecados.
lo cual es real, lo cual es bueno, lo cual es cierto y lo cual es una maravilla, que hemos sido perdonados por el Señor. Que Él nos salvó, no por obras de justicia, sino por su gracia, para que ninguno se gloríe. Pero esta salvación que nosotros hemos entendido como salvación solamente fue la entrada ¿a qué? A una vida plena que Él nos ha dado a nosotros, y que nosotros por eso debemos con más diligencia, dice el autor de la carta a los Hebreos, que nosotros debemos de examinar de qué se trata este regalo maravilloso que el Señor nos ha dado, llamado salvación. Y yo quiero que hoy nosotros veamos tres palabras que parecieran no tener nada que ver entre ellas, pero que tienen un todo que ver para lo que queremos construir esta noche. Quiero que vea conmigo, por favor, Efesios capítulo 4. Sé que usted ha leído varias veces este versículo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Es el contexto del versículo 11 que usted ha leído muchas veces, como el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el verso que le quiero recalcar es el versículo 13. Hasta que todos lleguemos, ¿qué dice? A la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántas veces habremos oído nosotros ese versículo? Hasta que todos lleguemos, ¿qué dice? A la unidad de la fe, ¿a la qué más? ¿Qué dice? A la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces la primera palabra que quiero que veamos es la palabra salvación. La segunda palabra que quiero que veamos aquí es medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la otra palabra que quiero que veamos, por eso le digo aparentemente no tiene nada que ver, es la palabra, y no le voy a dar un versículo porque tengo 50 para darle de eso, reino de Dios. Cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo predicando acerca del evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Qué es aquí la salvación? Es la entrada al reino de Dios. Oiga lo que le quiero decir. E incluso entonces podría ampliar con la otra palabra. ¿Y qué es la estatura de la plenitud? ¿O qué es la estatura del varón perfecto? Lo tiene la palabra que le sigue. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero anteriormente, ¿de qué ha hablado? Ha hablado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A la que dice? Del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo medir la medida? Voy a usar esa expresión. ¿Cómo medir la altura de la plenitud de Cristo en la vida de alguien? ¿Cómo medir la perfección de la plenitud de Cristo en la vida de una persona? Es lo mismo que decir entonces cómo medimos el reino en una persona, o decir cómo medimos la salvación de una persona. Difícil de responder, ¿verdad? Difícil de medir. No existe un aparato todavía que pueda diagnosticarle a usted y que usted le hagan un examen de laboratorio y a usted le puedan aparecer ahí los niveles de Cristo que usted ha desarrollado. La manera en la cual puede ser medida la plenitud o la estatura
de Cristo en nuestra vida no tiene que ver en centímetros, en milímetros, en pies, en varas, no, es la medida del conocimiento. O sea, ¿qué tanto tú y yo entendemos de qué se trata esta salvación? ¿Qué tanto tú y yo estamos entendiendo de qué se trata el reino? ¿Qué tanto tú y yo estamos entendiendo lo que se trata, que en nosotros está la plenitud de la vida? Porque sabe que, déjeme decir algo, podríamos nosotros caer sencillamente en un cambio de forma de hablar y decir cosas que podríamos parecer como que ahora conocemos más cosas. Sí, o sea, no, estamos en el nuevo pacto, no, ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. No, ahora es la vida de Cristo en nosotros. Bueno, y sí, técnicamente podemos sentarnos y quedar muy de acuerdo en lo que estamos hablando. Ahora, el asunto es, ¿cómo sabremos que eso trascendió de una información que fuiste aplicado en la información y ahora hablas, te expresas y compartes, porque ya le agarraste cómo funciona este asunto? ¿Cómo sabemos cuál es la medida de la plenitud de la vida en Cristo en ti? Precisamente por aquello que ya se entendió, pero a tal grado que ya llegó a manifestarse en nuestra vida, en nuestro hablar, en nuestro sentir, en nuestro actuar, en las decisiones que nosotros tomamos. Porque quiere que le diga una cosa, será cuestión de unos meses o unos años, y digo esto quizá todavía creyendo que no pase, pero sé que ya pasa. O sea, el hombre por naturaleza, el ser humano es religioso. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Sí, es religioso. O sea, usted va a ver que el hombre por naturaleza, y estos son temas buenos para compartirlos en otro día, pero el hombre por naturaleza es adorador. Por ejemplo, el hombre es adorador. No de Dios precisamente, pero su naturaleza, el hombre necesita adorar algo. El hombre necesita religión. El hombre necesita que le digan algo que hacer. Y yo recuerdo muchas veces enseñar en clases de homilética, decir un buen mensaje es el que te deja algo que hacer, algo que sentir, algo que pensar, algo que sentir y algo que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la realidad, esa es la necesidad del hombre. El hombre necesita que le digan algo que pensar, que le den trabajo para pensar, que le den algo que sentir y que entonces le digan algo que hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre religión y vida en Cristo? Es que la religión, y voy a usar esto, la religión evangélica funciona exactamente igual que todas las demás religiones, que la religión judía, la religión musulmana, la religión católica. ¿Por qué? Porque recibimos una información, nos convencemos de esa información y empezamos a practicar lo que ese grupo de personas de donde recibimos la información lo practica. Pero es una práctica donde, por eso el ejemplo que pusimos en algún momento cuando hablamos acerca del antiguo pacto, porque el antiguo pacto fue considerado inefectivo para lo eterno, no para su momento fue bueno. ¿Por qué fue inefectivo para lo eterno? ¿Por qué? Porque dependía de la voluntad del hombre. Entonces, ¿de quién dependía ser santo? Del hombre. El hombre tenía que esforzarse, el hombre tenía que cumplir, el hombre tenía que hacer, el hombre tenía que ir, el hombre tenía que dejar. ¿Por qué? Entonces, tarde o temprano, hasta los más sabios, hasta los más esforzados, tarde o temprano, fallaron en algo. ¿Sí? Hombres como Sansón. Mire, hermano, de ningún otro en la palabra, pero ni siquiera de David, se había profetizado cosas tan tremendas como se
profetizó acerca de Sansón. Madre estéril, profetizado, se le aparece el ángel a la mujer, se le aparece el ángel al Señor, queda embarazada. Hay toda una profecía de lo que Dios iba a hacer a través de la vida de Sansón, y cómo Sansón era un hombre escogido, un hombre apartado, era un hombre en el cual el Espíritu de Dios iba a estar sobre él. Era un hombre consagrado a Jehová. Si algún día a usted le da por leer ese versículo, es hermoso lo que se dice proféticamente acerca de Sansón. Ahora viene aquí la pregunta del millón. ¿Qué pasó con toda esa profecía que se dijo acerca de Sansón? ¿Qué pasó con todo ese plan que Dios tenía acerca de Sansón? ¿Será que entonces no fue el ángel el que se apareció? ¿Será que Dios mintió? ¿Qué pasó? Lo voy a entrevistar. ¿Qué piensa usted que pasó ahí? Porque lamentablemente en ese pacto todo el cumplimiento de esa palabra dependía de la voluntad de Sansón. Y entonces, aunque había toda una palabra, había toda una profecía, había todo un cúmulo de cosas que Dios había dicho acerca de él y que aún se había manifestado en los ángeles y habían hablado acerca de él. Mi hermano, en ese pacto, ese es un buen ejemplo para que entendamos lo que es religión, por qué ese pacto fue considerado ineficaz y por qué el Señor decidió establecer un nuevo pacto con el hombre, donde iba a escribir sus leyes no externamente para que las vea, para que las lea, para que las conozca solamente y para que entonces vea si le da o no le da la gana cumplir aquello que Dios dijo que va a hacer con él, sino que escribiré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Y de qué manera fue establecida su ley en nosotros? Fue precisamente por medio del Espíritu Santo. Lo vimos en 1 Corintios capítulo 2, que el trabajo del Espíritu Santo es recordarnos, notificarnos, darnos a conocer lo que de Dios nos ha sido concedido. Entonces, lo glorioso de este pacto, lo glorioso de esta vida que nosotros ahora tenemos, es que todo lo que tú necesitas para ser santo está en ti. Todo lo que tú necesitas para manifestar la vida de Cristo está en ti. Todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito eterno de Dios está en ti. Ese amén dice mucho. Y la ausencia de ese amén dice mucho peor. ¿Por qué? Porque entonces todo aquello que no se ha manifestado en mí es simple y sencillamente por una sola razón. Mi espíritu aún ignora lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo puedo. A pesar que sabemos el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero lo seguimos viendo externamente. Lo sigo viendo externamente. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Señor, ay, mándame un poquito de fuerza, mándame un poquito de ayuda, guárdame para que no caiga en esto. Ahora, ese todo lo puedo en Cristo, tal vez tendríamos que entrar más a fondo a lo que significa la palabra en Cristo. Y si usted quiere diligentemente indagar de qué se trata esta gracia, vaya y averigüe cada uno de los versículos en los que usted encuentra la expresión en Cristo. Porque vea cómo cambian las cosas. Nuestro entendimiento era cómo yo puedo hacer las cosas con Cristo, pero aquí está hablando de las cosas que yo puedo hacer en Cristo, adentro de Cristo, en la persona de Cristo, habiendo sido hecho uno con Cristo. Habiéndome unido en el Espíritu con Él y siendo un solo Espíritu con Él. Por eso ministraba yo en el tiempo profético, le decía: eche mano de la vida eterna. Eche mano. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? Lo que usted cree que necesita,
está completo en Cristo. ¿Cómo hago entonces para traerlo de lo espiritual, de lo eterno, a lo material? Por medio del entendimiento. Por eso les decía hace unos días, cuando nos enseñaron a confesar la palabra, confiésela, yo confieso, y yo declaro, y hablaba la palabra, yo la hablo, y entonces, déjeme decir una cosa, no fue una mentira, fue una verdad, pero una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el poder de la confesión, vea cuando tiene poder, porque la Biblia lo dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El evangelio no fue diseñado, les dije ayer, el evangelio no fue diseñado para ser escrito. El evangelio fue diseñado para hablarse. El evangelio fue diseñado, es más, no solo, y tanto incluso de la sombra y de la figura. La ley no fue diseñada para escribirla. La ley fue diseñada, y la palabra, como la enseñanza de la palabra: hablarás a tus hijos, estando en la mesa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Y es cierto, había una parte escrita, pero la palabra fue diseñada para que la repetición de la palabra fuera hablada. Entonces vea, pero no estoy hablando nuevamente del hablar. Por eso dije que lo de la confesión fue una verdad, pero una verdad a medias. ¿Por qué? Porque entonces era exactamente lo mismo que los que aprendieron a hacer confesión positiva, como a tratar de convencerse. No me duele, 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 no me duele. Y le van a poner la inyección y empieza a decir: no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. A ver, ¿y le dolió? Y entonces de pronto lo único que hicimos es empezar a confesar. En lugar de confesar, confiese cosas buenas, entonces empiece a confesar Biblia. Hay un fulano por ahí que le escribe el horóscopo a todo mundo y quiere que le diga una cosa. Estaba leyendo hace unos días ahí, no mi horóscopo, sino estaba viendo, me llamó la atención algo, que además de que tu número de la suerte, que tu día no sé qué, y te dice todo, te pone tu versículo bíblico del día. Y es en Guatemala y es un diario de circulación diaria, así que si quiere confírmelo para que vea que no es mentira lo que le estoy diciendo. O sea, cualquiera habla Biblia, cualquiera lee Biblia, cualquiera declara Biblia, cualquiera dice: yo profetizo y yo declaro que hoy va a ser un buen día. Sí, y le va de la patada. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó su confesión? ¿Por qué no funcionó el hablar? ¿Por qué? Porque la fe no es algo que no es hacer algo, sino la fe es una sustancia. ¿O no dice eso Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando nosotros vemos en el siguiente versículo, vamos a ir a Hebreos 11, ya que me metí aquí. Ya me salí de mi bosquejo por culpa suya, pero espero poder regresar a mi tema hoy. Por alguien seguramente estoy hablando esto. Creo que es por mi amigo Enrique que vino ahí hoy, pero Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vea lo que sigue diciendo: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué dice? Por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe no es hacer algo, sino la fe es una sustancia. Es la palabra creadora, la palabra creativa de Dios accionando. Ahora, ¿cómo acciona?
Lo hemos hablado hasta el cansancio. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el verbo? Cristo. Sí. ¿Y dónde está Cristo? En nosotros. Él es la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que todo el universo fue constituido ¿por quién? Por la palabra de Dios. Vuelve a conectarse entonces aquí. El universo fue hecho por la ¿qué? No lo oigo. El universo fue hecho por la ¿qué palabra? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Y dónde está la palabra de Dios? En nosotros. Ahora, no lo quiero confundir. Ahora, no es solamente una palabra, es una sustancia que se expresa en palabras. ¿Me di a entender o no? O sea, el punto es este. Usted puede hablar, puede confesar, puede decretar, puede declarar, pero sencillamente serán solo palabras. Y vea, podemos irnos al otro extremo. Tengo la sustancia, tengo la vida de Cristo, tengo la palabra de Cristo, tengo el poder de Cristo, tengo el conocimiento de Cristo. Siento el fluir de la vida de Cristo en todo mi ser. Pero mi hablar no expresa lo que tengo adentro. Por eso le voy a decir algo. Cualquiera de las dos serán una verdad a medias. Y una verdad a medias es un engaño. Entonces me fui por allá. ¿Por qué? Porque dije, no faltará poco para que entonces todos los del nuevo pacto ahora sencillamente nos convertimos en la religión del nuevo pacto. No, yo ya soy del nuevo pacto. Yo ya no canto eso porque estoy en el nuevo pacto. No, yo ya no hago eso porque estoy en el nuevo pacto. Ya no participo de eso porque ahora estamos en el nuevo pacto. No, nosotros ya no necesitamos de estas cosas porque estamos en el nuevo pacto. Entonces sencillamente, ¿sabe qué hizo? Dejaron de hacer cosas porque ahora dicen que está en el nuevo pacto. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Cambiaron la misma mona pero vestida, dijo alguien por ahí. O sea, fue una religión. Al final, entonces, estos nos aferrábamos a los símbolos, a las figuras, a lo externo, a lo ambiental. No, ahora nos vamos para acá. Nosotros ya no necesitamos de nada de eso, pero tan infructuoso es esto como esto. Pero ¿cómo esto entra a combinarse donde esta salvación? Vuelve a mi tema. Donde esta salvación es una sustancia que se expresa en palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí entramos a una coherencia. Lo que tengo, lo que creo, lo que soy, con lo que vivo, con lo que expreso. Pero ¿por qué estoy ampliando? ¿Por qué me estoy profundizando en este tema? ¿Por qué? Porque decía el autor de la carta a los Hebreos, es necesario que con más diligencia profundicemos en esto que hemos oído. ¿Por qué? Porque si para mí la salvación solamente, le decía, es perdón de pecados, lo que yo voy a expresar sencillamente tiene que ver con que me perdonó de pecados. Pero es mucho más allá. Vamos a ser absorbidos por esta vida, vamos a ser absorbidos por esta gracia. Y entonces aquí tiene sentido lo que le he dicho cuando le animo a fluir en la generosidad. A medida que entendemos esta gracia, creceremos en generosidad. ¿Por qué? Porque a medida que yo entiendo que lo que tengo y lo que soy no es mío, sino que tengo y lo que soy como una expresión de su gracia.
Pablo decía, yo he hecho más que todos estos, pero luego aclaraba y decía, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Soy lo que soy por su gracia. ¿Por qué? Porque entonces yo entiendo que lo que yo hago, que lo que yo digo, que lo que yo tengo es Él expresado a través de mi vida, a través de cada uno de mis días, a cada una de las cosas que me pasan, es Él expresado. Y entonces el dar, cualquiera de los recursos que sea, el dar tiempo a alguien, quiere que le diga algo, será muy valioso. ¿Por qué? Porque le estás dando vida. Ahora, ¿cómo administramos ese tiempo? ¿Cómo administramos ese recurso? ¿Cómo administramos esa vida? ¿Por qué? Porque no es mía. Antes podía decir yo, es mi vida y déjeme, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Pues sí, eso era cuando era tuya. Por eso a Pedro le dijeron, antes te ceñías e ibas a donde querías, pero ahora otro te ceñirá e irás a donde no quieres ir. Y hablaba de la muerte con la que habría de glorificar al Señor. Somos bien románticos para decir y cantar canciones, pero a ver, ¿cuántos están listos para que Cristo se manifieste a través de su vida? A ver, ¿cuántos quieren que Cristo se manifieste a través de su vida? No, lo veo convencido. ¿Cuántos estamos listos para que Cristo se manifieste a través de nosotros? ¿Cuántos estamos listos para que te lleve a donde no quieres ir? ¿Cuántos estamos listos? ¿Cuántos son luz aquí? A ver, quiero preguntar, ¿cuántos somos luz aquí? Voy a ponerme bien profético hoy. Dice el Señor, tengo un lugar de mucha oscuridad en determinado lugar de la ciudad. Necesito una lámpara para ese lugar. Pero hay un lugar por ahí, por el centro comercial Pris, en un sótano, donde hay una bodega de lámparas encendidas que se reúnen cada lunes. Están pero ardiendo, alumbran, hasta se encandilan ellos mismos. ¿A dónde va a buscar el Señor una lámpara para mandar a ese lugar de tinieblas? ¿Aló? ¿Verdad que somos bien románticos? Haz de mí lo que quieras hacer o lo que tengas que hacer. Heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí. Sí, Señor, envíame a las naciones. No, sí. Si le sigo leyendo el versículo de Hebreos 11, le voy a enseñar lo que verdaderamente es fe. Verso 4. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Por eso déjenme decirle una cosa, la fe es una sustancia. Voy a insistir con que la fe es una sustancia y la fe es más que sencillamente hacer algo. Vea lo que dice, por la fe. Solo prepárese porque le voy a leer los versículos de Hebreos 11 precisamente desde la perspectiva que le estoy diciendo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y vea lo que dice. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos. No, mejor leamos hasta el 12, porque hasta ahí sonaba bonito el mensaje de la fe. Y por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen claramente, lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿De dónde está hablando? De Egipto. Pero anhelaban ¿qué? Anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ahí puedo seguir hablando. Y Abraham fue probado su fe, ofreció. Un versículo tremendo, el 24, para rompernos un poquito la cabeza. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ¿qué dice? Está hablando de Moisés. Cronológicamente, explíqueme usted qué tiene que ver Moisés con Cristo, pero luego me hablamos de eso. Prefirió los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. El 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron... O sea, está hablando por la misma fe. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto, prisiones, cárceles. Esa parte del capítulo 11 ya no se predica, no les gusta a los hermanitos. Fueron apedreados. ¿Cuántos quieren ser apedreados? Reciba, levante la mano. ¿Cuántos apedreados? Aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora,
¿Por qué ellos no habían sido perfeccionados? Dice el último versículo. Por una sencilla razón, para que no se asuste usted. La fe de ellos tenía que ver con algo que los rodeaba, tenía que ver con lo externo. Y aún así, déjeme decir algo, vea, fueron sostenidos. Lograron ver al invisible, lograron sostenerse viendo lo celestial. Pero esa fe, que es una sustancia por las cuales todas las cosas fueron hechas, por las cuales las cosas subsisten. Si usted logra agarrarse de lo que le quiero decir, nos podemos ir. Si la fe es una sustancia y entendemos que la sustancia por la cual todas las cosas fueron hechas y todo lo que fue hecho subsiste, ¿de qué fue hecho? ¿De qué fue hecho? De la palabra. ¿Cuál fue la sustancia que hizo todas las cosas? La palabra. Entonces, a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Pero vea lo que dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Prepáreme para decirle lo que le voy a decir. No será tu fe en Dios, será la fe del Hijo de Dios manifestada en ti. Entonces sí, si nos toca llevarnos a lugares a donde no queremos ir. Llegó un profeta con Pablo, Agabo. Agarró el cinturón de Pablo, se amarró y dijo: así llevarán cautivo al dueño de este cinturón. ¿Se cumplió la palabra? Se cumplió. ¿Pero qué hizo Agabo? ¿Qué hizo Pablo? Le fue confirmado que iba a morir en Roma, pero fue con gozo a Roma. ¿Por qué? Porque ahí había de glorificar a Dios. ¿Sabe que usa la misma expresión de Pedro cuando dice, hablaba de la forma en la que había de glorificar a Dios? Y fíjate que no dice la forma en la que iba a morir, dice la forma en la que iba a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado en nosotros en la medida que se manifiesta en nosotros la sustancia de la vida de Cristo en cada cosa que hacemos. Entonces retomo algunas cosas que pudieron quedar. El hablar fe. Sí, existe la palabra de fe que tiene que ser hablada. Como consecuencia de que ha crecido de tal manera el depósito, el tesoro de la vida que está en ti, que tú no necesitas decir yo hablo en el nombre de Jesús y digo y ordeno y declaro y decreto, aunque no lo diga tan evangélicamente. Hijo, tú eres una bendición para mí. Esposa, eres un regalo maravilloso para mí. Amigo, hermano, eres un regalo del cielo, eres un regalo de Dios para mi vida. Dios está perfeccionando tu vida. Dios va a manifestarse poderosamente en tu vida. Y no es lo que yo le estoy deseando a mi amigo Charlie porque me cae bien no. Hay cosas que yo le puedo decir como deseos, pero hay palabras que yo puedo hablar desde la vida, desde la autoridad. Pero si digo en el nombre de Jesús y yo declaro y yo profetizo, funciona igual. Sí, dígalo como le dé la gana, pero no funciona por la forma en la que usted lo diga, funciona por la sustancia que tiene esas palabras.
pastor, y funciona si yo hablo salud y juventud todos los días. Debe funcionar si es el propósito de Dios para tu vida. Pero esto no se trata de descubrir la clave mágica para que las cosas sucedan. ¿Por qué? Una vez le dije a unos hermanos predicando acerca de la oración, y le decía, Juan capítulo 15 dice: si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, pidan al Padre lo que quieran y lo recibirán. Y de pronto alguien dice: pastor, lo que quiera. Y yo le digo: lo que quiera. Seguro, pastor, que puedo pedir lo que quiera. Lo que quieras, pide lo que quieras. No muy me creía, ¿verdad? Le digo: ahora, eso sí, te haces uno con Él primero. Entonces pide lo que quieras, porque entonces lo que vas a querer ya no es lo que querías, es lo que ahora querés. ¿Por qué? Porque ahora lo que quieres, porque te hiciste uno con Él, tienes la mente de Cristo, te hiciste un espíritu con Él, vives para cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú le vas a pedir al Padre? ¿Qué le vas a pedir? Lo que quieras. Pero ¿qué quieres ahora? Porque lo que quieres ahora ya no es lo que querías hace 10 años. No es lo que querías cuando eras un bebé espiritual. Porque ahora lo que quieres tiene que ver con lo que Él quiere. Tiene que ver con el deseo de su corazón. Tiene que ver con lo que suma al cumplimiento del propósito eterno. Entonces, el hablar la palabra, el confesar la palabra, el declarar la palabra, si usted lo quiere llamar de esa manera, quiere que le diga cómo le podemos llamar entonces a eso ahora. A eso le podemos llamar oración. ¿Por qué? Porque dijimos que aún nuestra oración cambiaría de entendimiento. No oraríamos desde la necesidad, oraríamos desde la plenitud. Oraremos desde el entendimiento de lo que ya es mío, de lo que ya me pertenece y de lo que suma al cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué Dios va a prosperarte económicamente? ¿Por qué Dios va a abrir esa puerta de empleo? ¿Por qué Dios va a abrir esos nuevos negocios? ¿Por qué? No porque se apiadó de ti, pobrecito tú, y qué mal que la estás pasando. No. Porque tú eres un edificador, porque tú eres un constructor, porque tú eres un embajador, porque tú eres un representante, porque tú eres alguien que manifiesta su reino. Y los recursos que a ti te son dados son recursos útiles. ¿Para qué? Para que vean todos esos que me desearon mal cómo ando ahora. Prepárate, no te van a dar nada. Seguís viviendo para el yo. Sigues viviendo para sanar tu alma despedazada, y Dios no quiere rescatar nada de esa alma. Para que sume. Pero ¿para que sume a qué? Que sume al cumplimiento del plan, del propósito eterno de Dios en nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso con la salvación? Todo. ¿Y qué tiene que ver eso con el reino? Todo. ¿Y qué tiene que ver eso con... ¿Qué más le dije? ¿Qué otra palabra le dije? Con la medida de Cristo. Gracias, Santita. ¿Qué tiene que ver eso? Todo. ¿Y quiere que le diga cómo se llama esto colectivamente? Por eso, aunque usted no termine de entender muchas cosas ahora, pero sumó un poquito, quiere que le diga cómo se llama esto de forma colectiva: esperanza de gloria. ¿Por qué esperanza de gloria? A eso se refiere el apóstol Pablo en Colosenses cuando dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Por qué es una esperanza de gloria?
Porque aunque ahora no brillemos mucho que se diga, no sirvamos mucho que se diga, aún todavía la carne, ves, probablemente gobierna demasiado, gobierna más que el espíritu. Pero quiere que le diga una cosa, pero este misterio revelado en nosotros, quiere que le diga algo desde mi corazón, es la esperanza que yo tengo, que de aquí a un año, por ponerle una fecha, el nivel de manifestación de gloria que hay sobre tu vida ahora, Enrique, será superior. El nivel de prosperidad sobre tu vida será superior. El nivel de autoridad que habrá sobre tu vida, Pastor Charlie, será superior. El nivel de gracia que hay sobre ti, Rosy, será superior. El nivel de poder, de sanidad y de restauración de personas sobre ustedes, familia Ramírez, será superior. ¿Por qué? Porque a medida que crece la vida de Cristo, a medida que crece el entendimiento de esta salvación, crece la medida de la estatura de su conocimiento. Por lo tanto, crecimos. Crecimos en la vida, crecimos en intensidad de luz. Y si el Señor te lleva a donde tenga que llevarte, es porque te necesita en ese lugar. Aunque no sea muy agradable, pero no se asuste. Vas a estar tan conectado con su plan, con su voluntad, con su propósito y con la provisión que te dio espiritualmente, que vas a ir con gozo. Así tengas que ir a Roma. Bueno, te estoy profetizando si quieres ir a Italia, pero estoy hablando en sentido figurado de lo que le tocó al apóstol Pablo. Así tengas que ir a Roma a glorificar a Dios en ese lugar. ¿Ah? Vas a ir con gozo, por el gozo puesto delante de Él, dice acerca del Señor. Fue a la cruz y sufrió el oprobio, porque había rendido su voluntad. Que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la esperanza. Y esa es la esperanza generacional. Y esa es la esperanza que tenemos en los jóvenes. Y esa es la esperanza que tenemos en los niños. Y esa es la esperanza que tenemos como casa espiritual. Que a medida que crece este conocimiento, no se preocupe, va a empezar entendiendo aquí, va a empezar cambiando nuestro hablar y luego va a empezar a cambiar en plenitud nuestro actuar. Lo triste sería que cambiamos el hablar, que nos volvimos expertos en toda la teoría, pero nuestra vida sigue sin expresar su vida, sigue sin manifestarse la santidad. ¿Cuántos sienten un descanso cuando les digo que la santidad no depende de sus decisiones, sino de la vida de Cristo que está en ustedes? ¿Cuántos sienten un descanso? ¿Ah? Porque luchábamos para ser santos y nos dábamos contra la pared, prometíamos y de todos modos volvíamos a fallar. ¿Cuántos sienten descanso cuando les digo que la santidad ahora depende de la porción de Cristo, de la revelación de Cristo que está en ti? ¿Siente descanso? Bueno, ahora sienta mayor descanso, y más descanso voy a sentir yo cuando usted pueda venir y dar testimonio, como la manifestación de aquello que entendió, de aquello que comprendió, que le fue impartido, le ha hecho vivir una vida completamente libre de esos deseos carnales que lo abofeteaban y lo hacían caer. Porque entonces la santidad ahora la tenemos a nivel de concepto. Ya no es lo que yo decido hacer o no hacer, es la vida de Cristo en mí. Crece la vida de Cristo en mí. Pero aquí vamos a nivel de conocimiento.
Pero va a llegar a tal grado este conocimiento que podré estar delante de lo que en otro tiempo me gobernaba y me esclavizaba, y desde la naturaleza de Él en mí podré decir no. Hubiera esperado un amén poderoso, pero ¿por qué? Porque entonces la santidad no fue un concepto. La victoria no fue un concepto. Y déjeme cerrar con esto. Todo de lo que hemos venido hablando tiene que llegar a tal grado que se manifestará, sí o sí. Se lo planteo de esta manera porque es la manera en la que entiende nuestra alma. Y respóndame, no me va a responder ya sabiendo lo que le prediqué, no, a nivel de su alma. Póngase ahora 2 minutos en modo alma. ¿Cuántos aquí tienen una necesidad de algo? Levante su mano. ¿Cuántos aquí tienen una necesidad de algo? ¿Ok? Bueno, modo alma. 1 minuto le di permiso de ponerse en modo alma. ¿Cuántos aquí tenemos una necesidad de algo? Emocional, físico, económico. Ok, vuélvase a poner modo espíritu. Eso que tu alma dice que necesitas ya está en Cristo. ¿Dónde va a ser el día glorioso? Donde, ok, alma, cállese, ya no gobierna usted, ahora gobierna el Espíritu. Estoy completo en Cristo. Ahora, pero esto, es más, se lo voy a poner así tan crudo. Si esto es real, va a ser mucho más que sencillamente me siento completo, me siento completo. Seguimos a nivel del alma. No es que te sientas completo, es que te sepas completo y que empieces a disfrutar lo completo en Cristo. ¿Cómo tengo yo certeza que el día de mañana habrá para pagar una cuenta? Es más, le podré decir, no sé cómo puedo estar tan seguro, pero estoy seguro. Yo me siento muy seguro, pastor, que mañana algo poderoso va a pasar. Sí, siempre que usted me venga a decir, es que yo siento. Mire, cuando la gente me dice, mire, pastor, es que yo siento. Solo me dijo, yo siento, y yo ya sé en qué modo anda. ¿Y desde qué naturaleza me está hablando? Me está hablando del alma. Es que yo siento que no estoy mal. Es que yo me siento bien. Yo siento paz. Sí, todo el mundo dice que no es la voluntad de Dios, pero yo siento paz. Es que es el problema, que no es que tú sientas paz, porque eso sigue a nivel del alma. Y el alma sigue siendo perversa. El corazón es perverso y es engañoso. Entonces tú puedes incluso estar en pecado, en una relación que deshonra a Dios, y venir y decirme, pues yo siento paz. Pero ponte en modo de espíritu y me cuentas. Pero yo sé, es que eso es lo tremendo. Esa es la diferencia entre el alma y el espíritu. El espíritu siente, el alma siente, el espíritu sabe. Por eso la fe es certeza. No, el tema no es yo siento paz, pero yo sé que no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos se preparan para vivir la vida del espíritu así? Ay, pastor, yo la verdad siento miedo de que no sé si voy a lograr salir de esto, pero yo sé que Dios me puso en ese lugar y no me va a dejar avergonzado. Es que esa es la diferencia. ¿La entendió? Mire qué gran vuelta lo lleva a dar para decirle esto tan sencillo. Porque esa es la gran diferencia. Por eso necesitas con diligencia indagar. Cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, veas tu tarea,
¿Qué son todas esas cosas? Mas vosotros estáis completos en Cristo. Bueno, ¿qué significa estar completo? Porque esa será la medida de tu salvación. Esa será la medida de tu salvación. La medida de lo que entiendes que es tuyo. Ese será el tamaño de tu salvación. Ayer les dije esto, y solo para sembrar esto: cuando creemos que la salvación es perdón de pecados, entonces creíamos que una salvación tan grande es por la cantidad de pecados que te perdonó. Entonces encontramos una generación que nació en la congregación, que siempre vino con sus papás, que siempre anduvo con hermanos y amigos evangélicos, y de pronto nunca ha hecho terribles cosas como las que usted hizo. Y entonces este jovencito, ¿qué es lo que siente? Pastor, pero es que yo nunca hice eso. O sea, hasta le cuesta considerar de que Dios lo haya perdonado. ¿Cuál es tu peor pecado? Cuando le robé el vuelto de la tienda a mi mamá. Mi niño. ¿De qué tamaño es su salvación entonces? Si la salvación es perdón de pecados, ¿de qué tamaño es su salvación? ¿Ah? ¿De qué tamaño sería? Ay, Dios, comparado con las fechorías terribles que hizo usted. Pues ¿qué hice yo? De las cuales dice que ni siquiera se menciona entre santos. ¿Sí o no? Eso dice. Entonces el pobre muchachito, su salvación, entonces por eso es que, no, hombre, es que por eso él no tiene tanta gratitud, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces él, como no le perdonaron tanto, su salvación no es tan así. ¡Wow! Pero cuando la salvación grande no es grande por lo que te quitó, sino es grande por lo que te concedió. No me importa si tú tuviste un pasado súper vergonzoso o tuviste un pasado medio guardadito. No depende de eso la medida de tu salvación, sino la medida de tu salvación es la grandeza de la herencia que te fue concedida en Cristo. Entonces no tiene que ver con tu pasado, tiene que ver con tu futuro, tiene que ver con tu eternidad. Le doy la última y me voy. Si así medíamos entonces la expresión de adoración por el nivel de gratitud de lo que le había perdonado o no, pero ahora será por el nivel de entendimiento de lo grande que le fue concedido. ¿Cómo será el nivel de gratitud? ¿Cómo será el nivel de adoración? ¿Cómo será el nivel de servicio? Consecuente al nivel de entendimiento de lo que le fue concedido en Cristo. Tu gozo será consecuente no a lo que sientes, sino a lo que sabes. Haga este ejercicio. Póngase de pie, si no, no me caigo. Haga este ejercicio en los días que vienen. Cada vez que a usted se le salga el yo siento, porque se nos sale con mucha facilidad. Trate de aclararle, pero yo sé. Porque aquí empezaremos a ejercitar quién gobierna. Si gobierna el alma o gobierna el espíritu. El alma siente, el espíritu sabe. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Qué sabes? Padre, gracias. Gracias por la palabra viva. Gracias porque tus palabras son espíritu y son vida. Cuando las recibimos, son espíritu. Cuando las recibimos a nuestro espíritu. Pero implantadas en el espíritu se vuelven vida. Sus
palabras son espíritu y son vida. La palabra impartida es impartida a tu espíritu. Esta noche la palabra ha sido impartida a tu espíritu. Pero la verdad de esa palabra se convierte en vida cuando se manifiesta. Padre, yo hablo palabra de vida sobre tus santos y se manifiesta.